Los tres fichajes que ha exigido Luis Enrique para reemplazar a Kylian Mbappé. En este video te contamos cuál es el plan del PSG para reemplazar a la estrella francesa y qué jugadores quiere Luis Enrique para el PSG de cara a la próxima temporada. Obviamente la noticia de la salida de Kylian Mbappé ha dinamitado al PSG. El conjunto parisino tenía ese sueño de poder extender el vínculo de la estrella francesa hasta el punto de ofrecerle un contrato millonario y darle una prima de fichaje muy alta. Pero al final la decisión de la estrella francesa, quien se irá como agente libre en verano, obliga al PSG a moverse. En ese comunicado no oficial que le dio o que difundió en diferentes medios de comunicación en Francia, afirmaba la dirección deportiva del club que la intención es armar un colectivo, es decir, fichar buenos jugadores, pero no tener una superestrella, como lo puede ser Mbappé, Erling Braut Haaland o en su momento Messi y Neymar. Y obviamente el plan es claro, es que Luis Enrique pueda construir un colectivo que pueda cumplir el principal objetivo de la institución, que es ganar la UEFA Champions League por primera vez en su historia. Obviamente la continuidad de Luis Enrique es clave y al mismo tiempo Ben Jacobs confirmó, un periodista con muy buena información que reside en Inglaterra, cuáles son los tres objetivos por exigencia de Luis Enrique que tiene el PSG para el mercado de fichajes de verano. Hay que tener en cuenta que el PSG se ahorraría unos 200 millones de euros con la salida de Mbappé por su alto salario más las primas que tenía el futbolista. Es decir, el PSG tendrá un margen de maniobra impresionante para poder incorporar futbolistas de primer nivel. Porque, como mencioné, no quieren a una superestrella, pero sí quieren jugadores de nivel que le puedan dar a Luis Enrique la mayor cantidad de variantes para poder ganar la Champions. Y en este video te vamos a hablar de esa información de Ben Jacobs y cuáles son esos tres fichajes que habría exigido Luis Enrique para armar un PSG competitivo que esté al nivel de Real Madrid y Manchester City, que actualmente son los dos mejores equipos del mundo. Vamos a hablar caso por caso y el primero, como confirmó Ben Jacobs, es que el PSG quiere fichar un central. Hay que agregar un matiz muy importante y es que la intención del PSG es apostar también por la cantera, razón por la que quieren extender el vínculo de Zaïre Emery y al mismo tiempo darle continuidad a un perfil que no es canterano, pero que sí es joven como Xavi Simons, por lo que también la intención es apostar por jugadores franceses como Zaïre Emery. Entonces, la opción del central que ha ganado más fuerza en las últimas horas, más allá de no ser tan joven como Zaïre Emery puntualmente, es Jules Koundé. Todos sabemos muy bien que el FC Barcelona quiere vender a Jules Koundé, que su rendimiento ha sido bastante bajo, pero sabemos que es un perfil de central con muchísimas condiciones. Lo mostró en el Sevilla y en sus primeras temporadas en el FC Barcelona. Es un perfil que, como mencionamos, todavía es joven para ser defensor y al mismo tiempo es francés. Obviamente es uno de esos perfiles que el PSG maneja con bastante claridad. Otro nombre que gusta es Lenny Yoro. El tema es que Lenny Yoro es muy joven. Y hay que recordar que el PSG invirtió en el fichaje de Lucas Beraldo para hacer una opción en el corto y largo plazo, hasta el punto que ya el jugador brasileño debutó en la UEFA Champions League. Aprovechando también la situación económica del Barça, Jules Koundé se ha convertido en una opción interesante. Además, el mismo jugador vería con buenos ojos abandonar el FC Barcelona si no puede ocupar el rol de central. Entonces, la opción de Jules Koundé cada vez gana más enteros. Hay que agregar el matiz que el Barça obviamente espera recibir una buena cantidad de dinero y que el PSG en su momento estuvo muy cerca de fichar a Jules Koundé antes de que este llegara al FC Barcelona. Y el segundo fichaje que quiere hacer el PSG es el de un mediocampista. Y el propio Ben Jacobs ha dado tres nombres que actualmente están en la agenda del conjunto parisino. Son tres perfiles diferentes, pero que cuajarían a la perfección en la idea de juego de Luis Enrique. Y obviamente vamos a hablar de cada uno de ellos, que hay que decir que no serán operaciones sencillas. Y estos son los tres nombres que, según Ben Jacobs, el PSG estaría interesado en fichar. La intención obviamente es contratar a uno solo. ¿Quiénes son esos nombres? Los pueden ver en pantalla: Bernardo Silva, Gavi y Bruno Guimaraes. Hay que decir que Bernardo Silva es un perfil que el PSG siempre ha querido. Mejor dicho, en su momento era un fichaje que querían hacer por petición
del propio Kylian Mbappé, pero obviamente es un jugador de primerísimo nivel que te ofrece polivalencia, te puede jugar en un doble pivote como hace en el City, o como un interior como lo ha hecho en el City, o en banda derecha como lo ha hecho también en el City o en la selección portuguesa. También conoce la Ligue 1 por su muy buena etapa en el Mónaco antes de irse a la Premier League, y es un jugador que además tiene muy buena relación con Luis Campos, actual director deportivo del conjunto parisino. Es un hombre que además gana fuerza por su precio de salida. Según informaron varios medios de comunicación, cuando Bernardo Silva renovó su contrato con el Manchester City, cuenta con una cláusula de rescisión de 50-60 millones de euros si el jugador está dispuesto a irse al club que obviamente lo quiere fichar. Hay que ver si Bernardo Silva en este momento tiene intenciones de irse al PSG, de volver a la Ligue 1, pero lo que se sabe de Bernardo Silva es que si se va, se iría a otro club que no sea de la Premier. Y obviamente con el Barça, con una situación complicada económicamente, teniendo en cuenta que era el otro club que estaba interesado en su fichaje, la opción PSG gana bastante fuerza en este momento. Otro nombre, Bruno Guimaraes. El mediocampista que, al igual que Bernardo, es polivalente, puede jugar en un doble pivote, como te puedes jugar de enganche o de interior, es una de las ventas que tendría que hacer el Newcastle debido a su situación económica. Es un club que tiene dinero, pero para cumplir las leyes del fair play financiero necesita vender jugadores importantes, según informaron varios medios ingleses. Y nombres como Bruno Guimaraes, Isaac o Botman estarían abiertos a salir. Se habla de que su precio de salida sería de 100 millones de euros. El PSG también lo ve con buenos ojos porque es un jugador que intentó fichar en su momento, que también conoce la Ligue 1 porque ya pasó por el Lyon y que además ha evolucionado a nivel individual hasta el punto de ser considerado uno de los mejores jugadores en su posición en la actualidad. Es un perfil muy interesante que obviamente no es parecido a Bernardo Silva, pero que te ofrecería esa misma polivalencia para jugar con los Vitinha, con los Ugarte, con los Fabián Ruiz, etc. Y el último nombre, el que vemos más complicado, es el de Gavi, por una cuestión de que es una apuesta del Barça para el corto y largo plazo, cuenta con una cláusula de rescisión muy alta y que el jugador en este momento no quiere salir de la institución blaugrana. Hay que agregar que obviamente hay ciertos matices, como que actualmente está lesionado de larga duración, entonces no se sabe si en verano, donde apenas va a ir regresando, entre comillas, el PSG intentaría su operación, pero como mencionamos, el Barça no está en posición de vender a Gavi, mejor dicho, hay otros nombres que quiere vender antes, como por ejemplo Frenkie de Jong, Christensen o el propio Jules Koundé, del que ya hablamos. ¿Hay puntos que podrían favorecer al PSG? Claro que los hay. Por ejemplo, el Barça necesita vender para poder hacer fichajes. Obviamente, como mencionamos, Gavi es uno de esos nombres que el Barça no va a vender bajo ningún tipo de circunstancia. Pero obviamente si el mercado no se da como Laporta quiere, la venta de Gavi podría ser una opción. Pero como mencionamos, es bastante complicada. Otro gancho, y es que Luis Enrique tiene buena relación con Gavi, lo dirigió en la selección española donde era una pieza importante y podría ser ese perfil o ese nombre propio que podría convencer a Gavi de abandonar el Barça para irse al PSG. Pero como mencionamos, es un escenario muy complicado debido a que Gavi en este momento no tiene ningún tipo de intenciones de abandonar el Barça. Como vemos, estos son los tres nombres que están en la mira del PSG para reforzar su medio campo. Yo diría que a día de hoy son Bernardo Silva y Bruno Guimaraes opciones más viables que Gavi, pero obviamente a nivel de precio Bernardo sería una opción mucho más interesante. Y además cuajaría a la perfección con la idea de juego de posición de Luis Enrique. Obviamente llegaría para ser más mediocampista que extremo, porque el PSG en este momento, más allá de la salida de Kylian Mbappé, cuenta con Barcola y Dembélé para jugar en las bandas, además de Kangin Lee y Asensio. Así que Bernardo sería ese refuerzo en el mediocampo. Bruno Guimaraes, por otro lado, llegaría para potenciar ese doble pivote o para hacer una opción más de interior más adelantado o mediocentro fijo para jugar cerca de Ugarte. Obviamente son varias opciones, pero a priori, en mi opinión, y Ben Jacobs dando estos nombres, yo diría que Bernardo Silva y Bruno son opciones más viables que el propio Gavi. Y obviamente, como no podía ser de otra manera, el PSG va a buscar un atacante. Aquí Ben Jacobs mencionó varios nombres, pero según informó The Athletic, el que viene va a ser o es el nombre que Luis Enrique ha elegido para ser el reemplazante de Kylian Mbappé en su sistema. Recordemos que Kylian Mbappé en el PSG juega de referencia ofensiva, juega de 9 por encima de nombres como Gonzalo Ramos y Kolo Muani. Posiblemente uno de los dos saldrá en verano, lo más seguro sea hasta el propio Kolo Muani. Hay que ver cómo maneja el PSG el mercado.
Pero ante este escenario, lo que prefiere Luis Enrique es un delantero centro de primer nivel. Y el nombre que está en la lista de Luis Enrique, pero no es el único, pero es su elección principal, es Víctor Osimhen, delantero centro del Napoli, que actualmente se habla de su salida porque el Napoli a nivel deportivo ha decaído demasiado en comparación al año pasado, cuando ganaron la Serie A y estuvieron muy cerca de llegar a semifinales de la UEFA Champions League. Se habla de que la salida de Osimhen prácticamente es inminente porque en su momento el Chelsea ha mostrado muchísimo interés en su fichaje. El PSG lo ve como una opción muy interesante porque además conoce la Ligue 1 por su paso en el Lille, así que sería ese fichaje ideal para tener como referencia ofensiva. Como mencionamos, es un hombre que de llegar obligaría al PSG a vender a otros de los dos 9 que tiene, porque Luis Enrique a priori no es un entrenador que apueste por una doble punta, por lo que si llega Osimhen, Gonzalo Ramos o Kolo Muani tendrían que salir de la institución. Lo más seguro, diría yo, que es Kolo Muani, aunque él también puede jugar de extremo, así que agregamos un matiz más a la operación. Más allá de Osimhen hay un par de nombres más. Nombres que, más allá de ser cracks mundiales, no son delanteros centros. Llegarían, entre comillas, para jugar en banda izquierda, donde Mbappé también jugó en el PSG. El primero es Rafael Leao, que cuenta con una cláusula de rescisión bastante alta, pero que el PSG la puede ver asequible. Es una de las estrellas del Milan, posiblemente uno de los 3 mejores jugadores de la Serie A, y obviamente es un perfil que se asemeja un poco a el estilo de juego de Kylian Mbappé. Y el otro es un nombre que se ha relacionado mucho con el PSG, que es Marcus Rashford, que sería un fichaje ideal si el jugador quiere abandonar el Manchester United, que a día de hoy se desconoce cuál es su postura. También se habló de Benjamin Sesko, pero en este momento no sería una opción viable porque no es ese delantero que llegaría para ser estrella ni para ser titular. Por lo que Osimhen es la primera opción y hay un plan B y un plan C que son, como mencionamos, Rafael Leao del Milan y Marcus Rashford del Manchester United. Y estos serían los 3 fichajes que habría exigido Luis Enrique al PSG para reemplazar a Kylian Mbappé, para reemplazarlo o para construir un equipo sólido de cara a la próxima temporada con el objetivo de seguir mandando en Francia y de competir por la UEFA Champions League, donde el City y el Real Madrid son los grandes candidatos para el corto y largo plazo. Después de este video te preguntamos, ¿crees que con estos 3 fichajes el PSG armaría un equipo competitivo para ganar la Champions? ¿O sientes que necesitarían más jugadores para poder llegar a ese nivel? Te invitamos a darle me gusta al video, suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de Fichajes.net.